Buenos días con todos los amigos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Hoy está con nosotros Sandra Argotis, la secretaria técnica de Planifica Ecuador, que para los que no saben, es la entidad que reemplazó al difunto Semplades, el cual fue enterrado sin honores, porque Semplades, uno oía Semplades y le entraba tembladera. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Rodolfo, buenos días, saludos a todos. Perfecto, bueno, ahora sí, como decía Leopoldo Fernández Tres Patines, arreja. A ver, entiendo que Planifica Ecuador debuta de alguna forma con la reestructuración del Estado y la eliminación de la proliferación cual hongos después de la lluvia de ministerios, secretarías, instituciones adscritas, etc. ¿Cómo hicieron eso? Cuénteme en sus propias palabras cómo fue todo el proceso, cómo llegaron a la conclusión de qué, quiénes, dónde sobraban y quiénes no sobraban. Dele. Así es, bueno, es un debut realmente de Planifica, primero porque nuestra Constitución nos explica esto. La planificación del país tiene que darse desde una forma ordenada. Sin desmerecer lo que haya hecho la Semplades, fue en su proceso, fue en su momento. Pero nosotros ahora lo que teníamos que ver es que el Estado estaba muy recargado, demasiado obeso. Muchos servidores públicos, porque el Estado primero tenemos que entender que no es quien tiene que dar el empleo en principio. Lo que nosotros hacemos es dar un servicio. El empleo es otro tema. El servicio que tiene que dar el Estado para que la ciudadanía esté con todo lo que necesita, eso es lo que tiene que hacer realmente un servidor público. Y lo que se hizo es confundir de que tiene que ser el primer empleador del país. No es así. Entonces, lo que nosotros vimos es que muchas de las instituciones, ministerios, secretarías, estaban demasiado cargadas de servidores públicos, sin desmerecer sus capacidades, pero sí un trámite, 5 servidores, cuando debería ser al revés, 5 trámites, un servidor, y sí daré la eficiencia que debería dar. Entonces, vimos duplicidad en varias instituciones, vimos que muchas de ellas las competencias estaban duplicadas y que no había necesidad de tener esa duplicidad. Así que iniciamos con esa optimización. El optimizar no es quitar el servicio, como muchos ciudadanos han entendido y otras personas más. No quito el servicio, lo que hago es de ponerle eficiente, ponerle eficaz y que vaya orientado a quien debe ser, que es el ciudadano. Yo tengo que siempre impactar en el ciudadano, que es el que está día a día trabajando en esto. Así es como nosotros empezamos desde la misma Planifica, desde lo que era Semplades, ahora Planificación. Yo la encontré con 12 subsecretarios. Ahora somos 3 subsecretarías definidas, eficientes. Así es como 12 subsecretarios tenían las empleadas. Así es, tenía 12 subsecretarios. O sea, casi, o sea, más o menos exactamente una proporción de un apóstol, un subsecretario. ¿Y quién era Cristo en las empleadas? El director. Así es, podría decirse de esa manera. Y como le decía, nosotros ahora manejamos qué es la planificación, el seguimiento a esa planificación y la evaluación de lo que yo planifiqué en algún momento. Eso es todo lo que necesita un tema de planificación y lo que trabajamos es con todos los ministerios, que cada uno la planificación que la presentó en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando inició un gobierno, tiene que ser definida y cumplida. Es decir, vamos al cumplimiento. Saber que eso impactó realmente en su plan y lo vamos cambiando en el camino también, dependiendo de las necesidades que tengamos y se presenten en cada uno de los espacios. Eso es lo que nosotros hacemos. Primero constitución y luego sí es la parte ya optativa de líneas, optativa de son herramientas que nosotros necesitamos para trabajar, nacional e internacionalmente, porque así es lo que somos, una planificación. Una cosa interesante que le escuché en este momento. En el gobierno anterior, los 10 años, para mí se cambió el concepto. Yo siempre, bueno, yo ya estoy pues del otro lado del río, pero desde que yo me acuerdo, quienes estaban en el sector público no eran empleados públicos, eran servidores públicos. De repente llegó el Mesías, yo le digo el Mesías 2 porque ya ha venido 2 veces. Parece que la tercera no quiere venir porque me han contado que le da mucho frío en la Tacunga, que es donde tendría que ir. Entonces no va a venir la tercera vez. Y de allí de repente, claro, la idea de que el empleado tiene que ser el Estado tiene que ser el mayor empleador, pero si los servidores públicos no son empleados, son servidores públicos. Y toda la vida se rigieron por otra ley. Totalmente de acuerdo, es lo que yo le decía, no es el primer empleador. Los empleadores son los otros actores que están dentro de esa planificación, que son las empresas privadas y las universidades y otras asociatividades que se dan. Eso es otra cosa, pero lo que hace el servicio público es eso, un servidor público, no un empleado.
El empleado está bien que tiene que producir en otros lados, pero el servicio tiene que ser directamente así. Perfecto. Entonces comenzaron podando en la propia, lo que era Semplades, y de 12 subsecretarios se fueron a 3. Ahora, claro, cuando uno mismo poda, no hay problema. Pero me imagino que la labor de poda por esta nueva planificación de Planifica Ecuador tiene que haber creado, el ser humano es así, ¿no? Roces y cosas, no, que a mí no me, yo esto sí lo necesito y que por qué me lo... ¿Qué tan difícil fue hacerle entender al prójimo de que no necesita tanta gente, sino necesita eficiencia, no cantidad, calidad, no cantidad? Ha sido difícil, no puedo decirle, Rodolfo, porque muy complicado. Primero también entender que el chip del servidor público se volvió también burócrata y muchas de las cosas que nosotros decíamos, veíamos que no tenían un impacto, que se dejó la eficiencia y se tomó como que solamente tengo que recibir un sueldo. Tomando en cuenta que cuando uno tiene abundancia es como una familia, cuando usted es abundante puede hacer muchas cosas, cuando no usted tiene que reestructurarse. Y por otro lado, un contrato ocasional se confundió. El contrato ocasional como que sea de por vida. No, es una ocasión, es un tiempo. Y la parte de un nombramiento permanente no le da a uno, sí, el derecho a tener un trabajo, un empleo, que es distinto, a ser dueño de ese espacio y no darlo, porque además siempre cuando nosotros hemos eliminado esas partidas, se ha indemnizado. El Estado ha sido muy capaz y ha cumplido a cabalidad con la indemnización de un servidor. Entonces, si usted es retirado, es indemnizado, no es que se queda sin nada, es su indemnización. Ya depende de cada uno cómo planifique su espacio económico, es otra cosa. Pero sí entender que no tenemos que tener demasiada gente en el espacio público para ser eficientes. Esa ha sido la diferencia. Así que muy difícil el convencer a otro ser humano, como usted dice, siempre se han sentido lacerados, no debemos, tenemos que seguir siendo una larga burócrata y demasiadas instituciones, no. Lo hemos trabajado con el presidente y con los otros ministros, no es así. Tenemos que fusionarnos, ser competitivos entre sí, eso es diferente, pero lo que necesitamos es que desarrolle un país, y el desarrollo de un país es planificándolo bien, es ordenando. Así es como nosotros hemos venido trabajando este tiempo. No, y el ejemplo más concreto que creo que se lo va a entender todo el mundo es muy simple. Hasta hace pocos años, el siglo pasado, los ejércitos eran grandes masas de soldados. Actualmente no. Actualmente son mucha menos gente súper especializada, con una tecnología y un armamento que nadie se ha imaginado que podría existir. Y ya no hay ejércitos de 5 millones de personas, porque primero cuestan una fortuna pues mantener a 5 millones de personas, o a 3 millones. Todos son ejércitos profesionales que cada uno sabe hacer casi de todo y puede reemplazar al otro, y el coste pues es abismalmente, es ínfimo, ínfimo. O sea, si usted tiene 200.000 personas, por más bien que les pague, no va a gastar la plata a pagarle a 3 millones, estamos hablando de los países grandes. Aquí no necesitamos ejércitos de 100.000 personas ni de 200.000 personas. Necesitamos Así es, 30.000 personas de calidad. de Eso es lo que calidad. tienen que entender. También recordar a todos que la formación del profesional ecuatoriano, por ejemplo, en las becas que maneja la CENESID, que anteriormente era Fundacid, Uh -huh. CENACID, CENESID, la formación de ellos viene dada hacia las mismas universidades, hacia los lugares, y ese es justamente si yo invierto como país, esa persona tiene que venir a generar conocimiento en este espacio y tener desde los lados de las mismas instituciones públicas, las empresas privadas, las universidades, profesionales que se han formado en el mundo, y esa cabalidad debe ser adecuada. El nivel jerárquico superior también es importante saber que yo tengo que tener un liderazgo, es distinto a tener 5 líderes en el mismo espacio. Es solamente ser eficiente. Eso es, además, el país necesita proyectos, no solo pagar sueldos, sino proyectos que desarrollen. Caso contrario, no vamos a poder salir si no generamos ese recurso hacia lo que debe ser un proyecto de impacto para la ciudadanía. Así es como nosotros estamos pensando y trabajando con la planificación del país actualmente. Por la información que tengo, ya que estamos hablando de las reestructuraciones, entiendo que hay, así a grosso modo, una eliminación de 292 puestos jerárquicos. No sea malita, ilumíneme, porque yo soy medio corto de entendederas. ¿Qué es un puesto jerárquico? El jerárquico es un líder de libre remoción, ¿no es cierto? Es un líder, es un director, es un coordinador, es un ministro, es un viceministro, un subsecretario. Esos son los puestos de libre remoción. Ese es el nivel jerárquico superior. Quienes lideran equipos. Por ejemplo, con lo que yo le contaba, Rodolfo,
planificación, en ese momento Semplades tenía 12 subsecretarios. Pero no necesitaba. Mire, cuando nosotros hicimos la reducción y ahora somos mucho más eficientes porque somos los que priorizamos todos los proyectos del país, somos los que a los ministros comandamos en sus planes de desarrollo, a los alcaldes manejamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Y qué necesitamos? 3 subsecretarios. Y los demás son directores que si cada uno tiene 3 directores, no tenemos un nivel jerárquico alto. Lo que sí buscamos es que sean eficientes y estén orientados a lo que necesita el país. Manejar planes de desarrollo y ordenamiento con los alcaldes para nosotros es muy fuerte. Justamente hoy estamos en Olmedo, en la parte ya de Loja, trabajando con los alcaldes porque la orientación a ellos es también de acuerdo a lo que estamos pasando en la crisis de país. Y así es con los ministros. Nosotros revisamos qué proyectos están ellos realizando, ejecutando, cuáles necesitan cambiar sus objetivos o metas. Hay mucho que trabajar en eso y si tenemos solamente empleados públicos, no vamos a tener dinero para lo que necesita el país, lo que le decía inicialmente. Es un proyecto de impacto, es a donde yo tengo que ver los lecheros, la agricultura, la agroindustria, tengo que tener toda y absolutamente la investigación nacional en alimentación. Tengo que saber que un instituto de investigaciones, por ejemplo, agropecuarias, tiene que tener una línea de investigación clara, pesca, la parte de seguridad, es importantísima. Armamento, lo que en algún momento ustedes deben haber escuchado a María Paula. No tengo armamento, entonces, ¿cómo combato las cosas que pueden venir? A eso nosotros le tenemos que apuntar. Representar, que primero tengo que ahorrar por un lado, pero sí darle prioridad a lo que realmente necesitamos. Aquí me da una curiosidad intelectual. Como usted sabe, nosotros este año, que comenzó relativamente bien porque ya había el problema, arrastrábamos el problema de la salvajada de octubre cuando casi destruyen Quito. De eso mejor no hablo. Yo tengo mi opinión particular de lo que debió haberse hecho ahí, pero yo mejor no hablo. Ya. Comenzamos más o menos bien, y el petróleo se empezó a mover para abajo. Tampoco era y de repente vino pues el apocalipsis con el COVID-19 y ya estamos pues saliendo de esto, estamos en septiembre. En casi todo el país estamos saliendo, excepto en Quito, donde por razones que no logro entender, la pandemia sigue contagiando gente. Quito ya tiene el triple de contagiados que Guayaquil, pero tiene 4 veces menos muertos, afortunadamente. Sí. Ahora ya la que sabe qué hacer. Pero en todo caso, el gobierno nacional decidió, en mi opinión, de una gran habilidad política, transferirle los semáforos y la pelota a los municipios. Pero cuando uno ya tiene mi edad, dice, esto es pan para mañana y hambre para después. Esto es ahorita, me saco el problema encima y después voy a tener 204 cantones, creo que hay. ¿Cómo han logrado bailar vals, tango, foxtrot, twist, etcétera? Porque aquí tenemos alcaldes y alcaldesas de distinto talante, de distinta índole. Hay gente democrática, hay gente que cree que son la reencarnación de Joseph Stalin o de Adolf Hitler. Hay gente que cree por el lado femenino que son la reencarnación de Juana de Arco. ¿Cómo hace usted para lidiar con tanto iluminado? Bueno, realmente le cuento así. Los alcaldes tienen la obligación de, después de un año, según la ley, después de un año de ellos estar en su cargo, de haber sido posesionados, presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Eso es distinto. ¿Qué es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial? ¿Cómo voy a manejar los mercados? ¿Cómo voy a atender todo el servicio público que yo debo manejar? Los estadios, todo lo que está a mi alrededor, los servicios básicos. Cuando viene la época de pandemia, lo que hace Planifica es acercarse a la asamblea y decir, no vamos a poder presentar un plan que el alcalde realizó en su momento, porque estamos en una crisis de salud complicadísima. Lo que nosotros hicimos como gobierno, y es como Planifica, ir a la asamblea y pedirles un cambio en esa ley, una extensión de plazo para adjuntar a ese proceso una herramienta que le va a servir al alcalde para reorganizar ahora sí su territorio de acuerdo a la crisis pandémica. Esa es la situación. Ahora, cuando nosotros logramos eso, no se mira a veces, ¿no? Entonces, muchos de los alcaldes, voy a decirle que no he tenido tanto, digamos, esa descentralización o esa complicación, porque les hemos explicado muy claro. Señor alcalde, ¿quiere incumplir? ¿Quiere que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial le sancione? ¿O realmente usted va a reorganizar y va a generar estrategias territoriales nuevas de acuerdo a lo que necesita su población? El COE nacional es una cosa, porque es una estructura más grande por una crisis así.
pero usted ahora va a tener que ser corresponsable de lo que pasa en su territorio. No todos los territorios, lo que usted decía, Rodolfo, están contagiados a nivel de Quito. La carga viral ha bajado. Lo que tenemos que hacer es volver a reestructurarnos. Entonces, los alcaldes tienen la obligación, ahora sí, son sus territorios. Ustedes están pisando su territorio, son los que conocen las necesidades reales, son los que saben cómo se mueve la ciudadanía, sus mercados, la parte de vivienda y todo lo que ellos manejan y su transporte público. Entonces, usted va a ser el que nos apoye para que el país salga adelante de una reorganización. Eso es lo que hemos lidiado en este tiempo. Nosotros pasamos muchísimo en territorio, yo casi realmente en escritorio muy poco, pero el territorio es el que a nosotros nos ha levantado las alertas de saber hacia dónde tenemos que definirnos. Y ya los alcaldes tienen que reorganizar sus planes. Eso lo estamos haciendo en este momento. Tienen un plazo. La asamblea les dio un año, pero señores alcaldes, no es en un año, porque recién no van a poder ejecutar el próximo año, tienen que presentarlo en este. En este año es mejor porque la ejecución va a ser más viable incluso para la ciudadanía. Así va a llegar a impactar en lo que ellos necesitan. Ya, ok. Y el grado de colaboración, sabiendo además que tienen como la espada de Damocles, de que tienen que rendir cuentas a la Superintendencia de Control Territorial, ¿cómo ha sido la relación? ¿Fluida? ¿Tan no tan fluida? Porque, vea, Suiza es una confederación, un Estado federal de 38 cantones, pero son suizos. ¿Sí? Son suizos. Pues esto es Ecuador. ¿Cómo le ha ido? La verdad, le puedo decir que inicialmente sí había mucha esa contrarréplica, no solamente de los alcaldes, sino de los asambleístas. También era muy complicado lidiar con esos dos espacios. Pero ya a la larga, ¿qué vimos nosotros? Y ellos también ya lo vieron. O nos unimos o vamos a estar todos complicados. ¿Ustedes quieren pensar cuando hicieron campaña en su país realmente? Pues piénsenlo así. Ahora ustedes tienen que mirar por las necesidades que tienen sus ciudadanos en el territorio. Por lo tanto, piénselo. ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Va a cumplir? Apéguese a los lineamientos que nosotros estamos dándole como una herramienta y un apoyo para que construya su plan, o es ir en contra. Sí, todavía tenemos estos alcaldes que están en contra y manejan sus propios consejos, pero nosotros, a la mayoría, ellos saben que la estructura del territorio tiene que salir acompañado y con trabajo en equipo. Así lo estamos haciendo. Recortar no es coger un machete y decir, a ver, macheteé y corté y ya, mira, qué lindo te quedó el árbol, le quité 400 ramas. Hay que cortar podar, son eliminar las ramas que no valen y dejar las que valen. ¿Qué tan difícil fue la poda, el arreglar el árbol? Le puedo explicar algo así como un ejemplo claro. No es muy complicado, tenemos que hacer primero un análisis. No es que para optimizar el Estado nosotros lo podemos hacer de Tin Marín y aquí arregle el Estado. Tenemos que hacer un análisis de competencias y de lo que podemos fusionar. Por ejemplo, Ministerio de Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. Las competencias existían duplicidades en muchos de los espacios. Necesitábamos el tema ambiental también muy pegado a lo que es el agua. Ustedes saben cómo es en Sierra Central y en todo el país la parte agrícola de la falta de agua que tenemos. Pero no es tanto la falta de agua, sino cómo llevamos esa agua a los territorios. Y también tenemos que cuidar el ambiente. Tuvimos que hacer una fusión de competencias. No quitarle, sino fusionar competencias, ambiente-agua. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no es solo carreteras, también está a cargo de lo que es la construcción, SECO, tienes lo que hace obras de Ecuador Estratégico. ¿Para qué tenemos dos constructores en el Estado que pueden ser uno? A través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los análisis vienen desde esos espacios. Si yo le digo a Rosy de Turismo, a nuestra ministra de Turismo, el tren, a dónde da fuerza y donde estaba ella construyendo el tema de su proyecto de los pueblos mágicos, donde va el tren, es a turismo. Cuando las empresas públicas que en este momento se están fusionando, unas como las Petro y también desapareciendo otras, lo que hemos hecho realmente es que ellas estaban a la mayor y el estudio fue a pérdida. La pérdida para el Estado es muy complicada, entonces, ¿para qué trabajo en una empresa que me está generando un gasto más que una ganancia realmente para el Estado? Lo que hago es, no desaparezco el servicio, pero sí la fusiono y sí trazo, y lo que hago es quitar todo ese espacio fuerte de lo que me está generando un gasto, y yo tengo nuevos edificios que lo maneja inmobiliaria, que yo en lugar, por ejemplo, en mi caso, como Planifica, me fui a un edificio donde yo no estoy pagando un arriendo, y así nos ha pasado con muchos alcaldes, que están pagando arriendos. ¿Qué es lo que ha hecho Inmobiliar con nosotros? Apoyarles con edificios donde ellos puedan funcionar y no pagar al arriendo. ¿Qué están haciendo?
generando que ese señor alcalde tenga recursos para su población y ya no esté pagando un arriendo tan alto. Así es como nosotros vamos pensando. Las liquidaciones, lo que más ha dolido y a todos es sí, mucha gente se ha quedado sin empleo, pero han sido liquidados. Las liquidaciones de ellos son interesantes también y ahora sí lo que toca buscar es la habilidad de cada uno de cómo va a trabajar con su proceso de liquidación y economía. Perfecto. Sandra, le agradezco muchísimo. El tiempo de televisión es más rápido que el tren, este vuela. Le agradezco Así, muchísimo, ha sido muy instructivo. Espero tenerla en una próxima ocasión para profundizar con más tiempo este tema, porque realmente el Ecuador no podía seguir soportando, para hablar lo que usted dijo, empresas que algunas perdían 200 y 400 millones de dólares y otras ni siquiera tenían balances desde hace 10 años. Típico del Ecuador. Sandra, muchas gracias y muy buenos días. Nos vemos el próximo domingo, chicos. Chao. buenos días. Gracias por la Gracias. invitación. Muy Gracias. gentil. No, por favor. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Chao.